vamos en esta hora a hablar bajo este tema poderoso que el Espíritu de Dios nos ha ministrado al corazón, y es: mantengamos el fuego del altar encendido. Amén. Mantengamos el fuego del altar encendido. Ese es el tema que en esta noche vamos a estar tratando. Aleluya. Y es un tema que trato muchas veces, en muchas ocasiones, siempre de que Dios me lo pone en el corazón. Es algo que siempre está constantemente dentro de mí, porque necesitamos, hermanos, mantener el fuego del altar encendido. Y en esta noche vamos a ver el por qué. Vamos a permitir que el Espíritu de Dios nos hable. Vamos a la palabra del Señor en el capítulo 1 de Apocalipsis. Bendito sea Dios. Al verso 6. Y vamos a ver lo que dice allí la palabra del Señor para nosotros en esta noche. Gloria a Dios. Capítulo 1 de Apocalipsis, verso 6. Dice: en el nombre de Jesús, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pero también el capítulo 5 hace alusión a esta palabra. En el verso 10 dice: y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Aleluya. Diga usted: ¿qué tiene esta palabra, pastor, que ver con el título del mensaje? Hermanos, esta es simple y llanamente la introducción para poder hablarles un poquito de lo que Dios nos ha entregado. He venido hablando en tiempos anteriores de que qué significa el que Jesús o el que Dios nos haya hecho reyes y sacerdotes a través de Jesús para Dios. ¿Qué significa esto? Tenemos que entender que la palabra rey y la palabra sacerdote tiene un significado más allá de lo espiritual, y significa que es gobierno. El rey gobierna la parte política, pero el sacerdote gobierna la parte espiritual, y es el encargado de llevar a las multitudes a Dios. Es el encargado de que el pueblo, aún aquel que gobierna políticamente, entiendas, el rey, aleluya, aún este no se desvíe del camino que Dios ha trazado para su pueblo. Bendito sea Jesús. Recuerden, hermanos preciosos, que cuando en el tiempo de Elí, cuando ya Elí era viejo, dice que los hijos que le habían sucedido a él, que estaban a cargo de la adoración, a cargo de ofrecer los holocaustos, a cargo de ofrecer los sacrificios en el altar y en el templo de Jehová, dice la palabra que estos hombres se habían apartado de Dios y habían hecho que el pueblo se apartase de Dios por la actuación que ellos tenían delante del pueblo y el mal testimonio que tenían para con el pueblo. Entonces estos sacerdotes no solamente hicieron que el pueblo se pervirtiese, sino que también en la parte política se pervirtió y el pueblo se convirtió en un adorador de ídolos. ¿Por qué? Porque el gobierno espiritual, o sea, los sacerdotes encargados de llevar la presencia de Dios al pueblo, los sacerdotes encargados de ministrar la ley al pueblo, los sacerdotes encargados de llevar la santidad al pueblo, fueron los que se pervirtieron. Entonces, al gobierno espiritual pervertirse, al gobierno espiritual dejar de tener influencia en el mundo, aleluya, espiritual, para que se materializara en el mundo físico. Entonces vemos cómo el pueblo se desborda en maldad, cómo el pueblo se pervierte, cómo el pueblo deja de adorar a Dios. Cuando vamos, por ejemplo, a los reyes, al primer rey después de Salomón, que fue su hijo Roboam, dice que como Dios había prometido que se iba a dividir el reino y que a Jeroboam le iban a entregar 10 tribus, que hay una predicación que tengo para luego en eso, pero en ese momento Jeroboam, dice la palabra de Dios, que estableció lugares altos de adoración. Y en esos lugares altos él estableció sacerdotes que no eran del linaje de Leví, o sea, que no eran del linaje de Aarón, no procedían de la tribu de Leví, por tanto no estaban autorizados a ser sacerdotes. Y dice la palabra que el pueblo completo se volcó a adorar a esos 2 becerros de oro que allí estableció Jeroboam. Y dice la palabra, cada vez que se habla de un rey que pervirtió el corazón del pueblo, de un rey que hizo pecar al pueblo en contra de Dios, del Dios de los cielos, se habla de Jeroboam como el rey más perverso. Y cuando dice los reyes que siguieron después de él, y se menciona y dice, por ejemplo, el rey Ezequías, por ejemplo, aunque no es
el rey Ezequías no hizo pervertir al pueblo, al contrario. Pero bueno, voy a tomarlo como ejemplo para darle un ejemplo simplemente. Y Ezequías hizo como hizo Jeroboam, que levantó lugares altos y hizo que el pueblo se perdiese, ¿verdad? Estoy dando un ejemplo simplemente, aunque Ezequías lo que hizo fue lo contrario. Destruyó la serpiente, que aún en aquel tiempo, la serpiente de bronce que se levantó en el desierto, él la destruyó para que el pueblo dejase de adorar a los Baales, para que el pueblo dejase de adorar a imágenes y se volcase la adoración al Dios del cielo, al creador de la tierra. Alabado sea Dios, y el que sostiene con su poder la tierra. Entonces en esta noche yo estoy hablando, ¿verdad? Y voy a hablar y vamos a entrar en el tema, en la profundidad del tema de lo que el Espíritu quiere tratar en esta noche, y es: mantengamos el fuego del altar encendido. Pero tenemos que entender por qué, a quién le corresponde mantener ese fuego del altar encendido. ¿Quién es el encargado? ¿Quién es el responsable de que el fuego del altar no se apague? Y queremos en esta noche dejar en claro cuál es ese altar donde el fuego debe permanecer encendido. Aleluya. Y estoy hablando precisamente, empecé con lo que es el gobierno que Dios nos ha dado. Dice la palabra que que nos entregó el gobierno político y nos entregó también el gobierno espiritual. Pero para poder gobernar el mundo político debemos gobernar primero el mundo espiritual. No podemos regir en el mundo carnal, en el mundo terrenal. Sin el mundo espiritual nosotros somos débiles. Sin el mundo espiritual nosotros no tenemos autoridad. Sin el mundo espiritual nosotros no tenemos poder. Necesitamos la autoridad y el poder de Dios en el mundo espiritual para que el mundo físico se someta a Dios. Aleluya. Entonces en esta noche, hermanos preciosos, yo quiero hacernos entender a los que están allí y a los que van a ver luego en streaming esta palabra de Dios que se va a implantar en el corazón de muchos. Yo quiero hacernos entender, mis hermanos, que si no hay un gobierno espiritual primero, si primero no somos sacerdotes delante de Dios, tampoco podremos ser reyes. Alabado sea Dios para siempre. Cuando los sacerdotes se pervertían, mis hermanos, entonces también se pervertía el pueblo. Entonces también dejaba el pueblo de adorar a Dios. ¿Por qué? Porque si los sacerdotes no eran puros, si no había sacerdotes que reprendieran al rey, amados hermanos, entonces automáticamente venía la desgracia sobre el pueblo. Y recuerdo, creo que el rey Usías, que había hecho lo recto delante de Dios, llegó un momento en que se envaneció su corazón porque se hizo fuerte, y dice la palabra que él entró al templo a ofrecer holocaustos y sacrificios, pero a este rey no le correspondía porque era un trabajo del sacerdote, era un trabajo del que gobernaba en el mundo espiritual, no el mundo político. Entendamos algo. Entonces el mundo político tiene que someterse al mundo espiritual. Por eso es que nosotros tenemos como iglesia que empoderarnos en el mundo espiritual para que aquellas cosas que están ocurriendo en el mundo físico pues se sometan a los hombres y a las mujeres de Dios. Por eso es que el mundo, aleluya, y por eso es que Satanás trata de desvirtuar la adoración de los hijos de Dios para que le adoremos a Él o para que nos adoremos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque desvirtuando esa adoración nosotros perdemos autoridad en el mundo espiritual y por ende en el mundo físico. En esta noche, por eso precisamente queremos hablarle de mantener el fuego del altar encendido, porque mientras el fuego del altar esté encendido, mis hermanos, no hay forma de que el enemigo nos saque a nosotros de la verdad de Dios. Entonces en ese contexto de que les he hablado es precisamente que queremos en esta noche ministrar esta palabra. Y dice que cuando Usías entró a ofrecer el holocausto allí en el templo, dice que todos los sacerdotes vinieron a reprenderlo. O sea, el que está en el mundo espiritual, mis hermanos, el que tiene una conexión con Dios, no le teme a las cosas que los reyes puedan hacerte. No le tiene temor a lo que los gobernantes puedan hacerte. No tiene temor a lo que el mundo pueda hacerte. No tiene temor a lo que el jefe pueda hacerte, porque tú tienes un jefe y tú respondes a una autoridad superior que es la autoridad del cielo. Aquel que creó todo lo que hoy existe, aún aquellos que están sobre ti humanamente hablando. Entonces cuando tú estás sometido a Dios, el mundo físico tiene que someterse delante de los hijos de Dios. Alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque somos reyes y sacerdotes. Pero para ejercer un correcto reinado tenemos que ejercer primero un correcto sacerdocio. Aleluya. Entonces esta palabra que estamos hablando aquí, que vimos en Apocalipsis 1, en Apocalipsis 5, 1:6 y 5:10, es precisamente lo que nos habla a nosotros de qué somos en el mundo, ¿verdad? De qué somos para Dios, qué es la iglesia para Dios, qué hizo Dios con la iglesia y qué significa la iglesia para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces en ese contexto yo quiero ahora llevarlo a usted a la palabra que realmente va a mover lo que Dios quiere en esta noche para usted. Y está en el capítulo 6 de Levítico. Aleluya.
Y vamos a leer el verso 12 y el verso 13. Dice en el nombre de Jesús. Levítico 6, 12, 13. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana. Y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Aleluya. Lo que estamos viendo aquí, mis hermanos, es nada más y nada menos que una ley de aquellas, de cómo se iban a ofrecer en aquel momento los sacrificios y los holocaustos delante de Dios. Y lo que estamos leyendo en esta palabra es la forma en la que debía ser hecho. Dios dice que hay un encargado de mantener el altar, el fuego del altar encendido. ¿Para qué? Para que el holocausto sea quemado en ese altar. Y en los versos anteriores habla de que cuando el holocausto sea quemado, ¿verdad? Y en aquel tiempo cuando el holocausto era quemado, el humo que subía era lo que básicamente le llegaba como ofrenda agradable a Jehová. Entonces tenemos que entender que el altar al que se refiere aquí es el altar del templo, pero el altar al que yo me estoy refiriendo en este tiempo es en el ámbito espiritual. Me estoy refiriendo al altar de tu corazón, al altar que debe ser tu vida, porque la palabra de Dios dice que somos templo del Espíritu Santo, el cual es de Dios y no nos pertenece a nosotros, dice la Biblia. Alabado sea el Señor. Entonces, aquel que ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, aquel que le rindió su vida al Rey de Reyes y Señor de Señores, tiene que entender, debe entender, necesita entender, está obligado a entender que ya usted no vive para usted y que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que su cuerpo debe tener un altar de adoración al Dios del cielo. ¿Para qué? Para que cuando usted haga sacrificios de paz, que los holocaustos no era nada más que eso, una ofrenda de paz para Dios, donde el pueblo le decía: Señor, nos humillamos delante de ti, nos rendimos delante de ti, nos entregamos delante de ti y declaramos que somos dependientes de ti. Aleluya. Entonces esto le dice al Señor claramente que nosotros, aleluya, reconocemos nuestra incapacidad para nuestro propio gobierno. Esto le dice al Señor claramente que nosotros no podemos dirigirnos a nosotros mismos, que reconocemos que Él nos trajo, que Él nos guió, que nos dirigió hasta este punto de nuestra vida. Aleluya. Entonces eso hace que Dios obrara, o hacía que Dios obrara al favor del pueblo de Israel, el mantener constantemente los sacrificios de paz. Dice la palabra también que se ofrecían sacrificios para el perdón de los pecados. Y esto era cuando se rociaba todo aquello, aleluya, la sangre de los corderos sobre el altar de Dios, sobre el tabernáculo. Aquí lo que hace es que se quema completamente la ofrenda. Y ese humo que sube es el humo, aleluya, que resulta ser la ofrenda agradable a nuestro Dios. Entonces este era el sacrificio de paz, los holocaustos. Y dice la palabra que el encargado de hacer eso era el sacerdote. Yo no sé si ustedes están comprendiendo a dónde yo quiero traerlos. Hablé primero que Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Y nosotros no tenemos cualquier sacerdocio, porque el sacerdocio del creyente, el sacerdocio de la iglesia de Cristo, alabado sea Dios, no es el sacerdocio conforme a Leví o el sacerdocio arónico. No, el sacerdocio de la iglesia, aleluya, es el sacerdocio conforme al sacerdocio de Cristo. ¿Por qué? Porque el sacerdocio nuestro no viene de los hombres, sino de Cristo Jesús, que nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Entonces el mismo Jesús, el mismo Padre nos habla allí, da órdenes en el Viejo Testamento de qué debía hacer el sacerdote. Y si usted y yo somos sacerdotes, y eso aplica a hombres y mujeres, alabados el Señor, tenemos que entender que nuestro rol como sacerdotes es mantener encendido el fuego del altar. Dice la palabra: y el sacerdote, en el texto que leímos, y el sacerdote, mis hermanos, va a poner leña cada mañana para que el fuego no se apague. Aleluya. Pero no solamente eso, sino que también va a colocar el holocausto de forma bien posicionada para que se queme completamente y el humo suba como una ofrenda de paz agradable a nuestro Dios. Aleluya. Todos aquellos sacrificios que hacemos cuando el altar está encendido, cuando el fuego está encendido, cuando está colocado de la manera correcta. Y dirá usted: pastor, ¿y qué es la manera correcta? Cuando usted no lo ofrece delante de Dios porque usted quiere que Dios le bendiga con algo, sino porque usted quiere agradar a Dios, porque usted quiere, aleluya, demostrarle a Dios que usted depende de Él, para que usted demostrarle a Dios que usted se humilla delante de Él, que usted reconoce que Él es Dios soberano, que Él es Dios poderoso, que Él es Dios grande.
Dios fuerte, alabado sea el nombre de Jesús en esta noche. Cuando usted hace eso, es como colocar el holocausto en su altar de una manera correcta. Entonces Dios ve ese holocausto, envía el fuego de Dios a su vida. Aleluya. Y si usted no sabe lo que es el fuego, en el Viejo Testamento el fuego de Dios representaba la presencia de Dios. Y lo que está diciendo aquí la Biblia es claramente que el sacerdote era el encargado de que la presencia de Dios no se apagara en el altar. Aleluya. Y me gustaría como que usted se fuera conmigo a ese momento. Y dice la palabra que el sacerdote tenía que ponerse una ropa específica, especial, para ofrecer ese holocausto. Y era una ropa de lino fino. Dice que también sus calzoncillos debían ser de lino fino, limpios. Y esa ropa era con la que él entraba delante del altar a ofrecer el holocausto. Mis hermanos, escuchen esto, que esto es importante. Lo que Dios nos está diciendo a nosotros que somos sacerdotes de este templo. Mire, hágase así, usted puede hacerse así de la cabeza a los pies y decir: yo soy el templo, pero también soy el sacerdote que ministra en ese templo. Yo soy el templo de Dios y lo que ofrezco en este templo va a agradar o va a desagradar a Dios, amados hermanos. Lo que yo hago en este templo va a bendecir a Dios o va a maldecir el nombre de Jehová nuestro Señor. Aleluya. Tenemos que hacer que el fuego del altar no se apague, sino que se mantenga ardiendo cada día. Y yo como sacerdote y usted como sacerdote es el encargado de introducir la leña cada día en su vida para que el fuego de Dios no se apague. Y si usted lo ha entendido, es que la presencia de Dios no puede apagarse cada día. Cuando yo leo la palabra en los textos que más nos gustan a nosotros, donde dice que el cristiano debe ir a la iglesia, debe ir de poder en poder y de gloria en gloria, me hace entender a mí que no hay un momento en que la iglesia deba disminuir espiritualmente. No hay un momento en que la iglesia deba descrecer. No hay un momento en que la iglesia deba menguar, sino que la iglesia debe crecer de gloria en gloria y de poder en poder hasta llegar a Sion, dice la palabra. ¿Qué quiere decirme eso? Que yo debo crecer en presencia, que yo debo crecer en autoridad, que yo debo crecer en poder, que mi trabajo como creyente es alimentar la presencia de Dios en mi vida. Pastor, ¿y cómo hago eso? Hermano, tenemos que ofrecer sacrificio constantemente. Aleluya. Y no me refiero a ir caminando o ir caminando o de rodillas como hacen muchos en su religión, ir caminando de rodillas a postrarme delante de una estatua. No, yo me postro delante del grande y verdadero Dios. ¿Y cómo yo hago eso? Yo me declaro ayuno, declaro oración y digo: Señor, voy a buscar tu presencia. Señor, yo quiero honrarte. Padre, guardo mi vida para ti, me purifico a mí mismo. Dice la palabra que el que tiene la esperanza de que verá a Dios algún día se purifica a sí mismo, porque tiene, aleluya, la certeza de que un momento tendrá que ver a Dios cara a cara. Y cuando veamos a Dios cara a cara, tendremos que darle, aleluya, cuenta por cómo hemos vivido nuestra vida. Y el Señor te va a decir: yo te entregué un templo que era tu cuerpo. Alabado sea Dios. Yo puse un altar que era el espíritu, el corazón tuyo, tu espíritu dentro de ti era tu altar. Aleluya. Pero vi que los holocaustos que me ofrecía solamente tenían la intención de conseguir cosas de mí. Vi que los holocaustos que tú me ofrecías no eran agradables. Vi que los holocaustos que tú ofrecías no estaban colocados correctamente en el altar. Alabado sea el Señor. Y por eso no pude, aleluya, darte ahora la bendición de pasar tu eternidad conmigo. Oh, gloria a su nombre. Entonces esto que yo estoy hablando es importante, porque como sacerdote de este templo yo debo preservar este templo limpio, debo cuidar el templo, debo mantener el altar, aleluya, con el fuego encendido, con la presencia de Dios prendido, aleluya, en fuego. Oh, gloria a Dios. Yo no puedo permitir que nada apague ese fuego, mi hermano. Ni el temor del que hemos hablado toda esta semana, tanto el ministro Fiorán como un servidor hemos hablado del miedo y hemos hablado de echando fuera el espíritu de temor. ¿Por qué? Porque esto apaga el fuego de los hombres de Dios. La duda apaga el fuego de los hijos de Dios. La incredulidad apaga el fuego de los hijos de Dios. La desobediencia, la falta de sujeción a los líderes de tu iglesia apaga el fuego de los hombres y las hijas y los hijos de Dios. Aleluya. Tenemos que entender que este templo debe permanecer limpio. Que en este templo usted debe darle la gloria a Dios continuamente. Usted no puede permitir que el templo se llene de basura. De hecho, la misma palabra, oiga lo que dice. Oiga lo que dice aquí. Y el sacerdote, ¿ok? Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio.
Para ofrecer el holocausto yo debo estar en santidad, porque Dios lo primero que va a ver es mi corazón, el corazón con el cual estoy ofreciendo mi holocausto a Dios. Pero Él dice que la basura, para yo sacar la ceniza que representa el pecado, representa las cosas que ya no le sirven a Dios, yo tengo que ponerle otra ropa. Y en este caso sería una ropa de guerrero, ¿verdad? En el caso nuestro en este tiempo. Para yo ser valiente y expulsar de mí las cosas que no agradan a Dios. Para poder vestirme de ropas limpias. Cuando yo esté limpio, entonces cuando ya no haya ceniza en mi altar, entonces yo voy a poder ofrecer un holocausto de paz a nuestro Dios que le sea realmente agradable a Él. Aleluya. Y fíjese, hermano, la palabra lo que dice. Si usted se fija, cuando el profeta Elías fue a ofrecer sacrificio, cuando el profeta Elías convoca a los 450 profetas de Baal, cuando el profeta Elías convoca a todo el pueblo de Israel y al rey Acab en el monte Carmelo para demostrar cuál es el verdadero Dios, lo primero que Elías hizo, mis hermanos, fue restaurar el altar de Dios que estaba destruido. Yo no sé, siento como que hay alguien allí que necesita entender que en este tiempo usted debe preocuparse por restaurar el altar. Y restaurar el altar significa restaurar mi relación con Dios. Porque usted no puede ayunar, mi hermano, si su relación está rota. Si su altar está roto, ¿usted qué ayuno le va a presentar a Dios? Si ese holocausto de paz, mis hermanos, no debe estar colocado sobre un altar que esté lleno del fuego, que esté lleno de la presencia donde Dios esté habitando. Entonces yo necesito primero restaurar el altar donde voy a ofrecer el holocausto. Necesito restaurar mi relación con Dios. Necesito restaurar, aleluya, esa relación que se perdió en el Edén y que por medio de Cristo en este tiempo, aceptándole a Él, yo puedo restaurar mi relación con Dios. Pero si ya soy creyente y por alguna causa me he desviado o por alguna causa he menguado, yo tengo que venir en arrepentimiento delante de Dios y decirle: Señor, yo me arrepiento de haberme enfriado tanto tiempo, yo me arrepiento de haber permitido que la duda entrara en mí, yo me arrepiento de haber permitido, aleluya, que la incredulidad obrara en mí, yo me arrepiento de haber permitido que el temor, que el miedo obrara en mi vida, me arrepiento de ser un chismoso, me arrepiento de ser un mentiroso, me arrepiento de ser, aleluya, una persona contenciosa, Señor, y en este tiempo yo vengo a restaurar mi relación contigo, vengo a restaurar mi altar para que tu presencia pueda habitar en este templo, para que tu presencia, Señor, aleluya, consuma el holocausto que en el altar yo voy a ofrecerte cada día y cada noche. Padre eterno, en esta hora yo quiero reconciliar mi vida contigo, quiero restaurar mi relación contigo, aleluya. Mis hermanos, y después que Elías pudo restaurar el altar, él pudo poner entonces allí el holocausto, pudo poner allí el sacrificio, pudo poner allí los bueyes que iban a ser degollados para demostrarle al mundo, en ese momento al Israel de Dios, aleluya, demostrarle quién era el verdadero Dios. Y cuando el fuego desciende, mis hermanos, sobre el altar es porque el holocausto está bien colocado, pero hay un altar que está bien construido, hay un altar que está restaurado. Y yo no sé si usted está entendiendo esto, hermano, porque empecé hablándole precisamente de lo que somos nosotros. Dije que somos reyes y sacerdotes, tenemos gobierno político y gobierno espiritual, pero para ejercer el gobierno político, hermano, tenemos que ejercer un buen gobierno espiritual. Si mi templo, aleluya, está sucio, si mi altar está destruido, ¿cómo va a habitar la presencia? ¿Cómo voy a tener una autoridad espiritual fuerte para echar fuera a los demonios, para hacer que los políticos se sometan a Dios, para hacer que los gobernantes tiemblen delante de la presencia del rey? Jamás usted va a ver un diputado, un senador o cualquier gente de esa, aleluya, tratando de promover leyes que vayan en contra de Dios. Si la iglesia está metida con Dios, si la iglesia está llena de presencia, si la iglesia está llena de la unción, si la iglesia está llena del poder, porque mis hermanos, delante de los hombres de Dios tiemblan las tinieblas, aleluya. Tiemblan las tinieblas. Oh, gloria a Dios. Entonces necesitamos, mis hermanos, en este tiempo mantener el fuego del altar encendido. No podemos darnos el lujo de no orar. Es un lujo que el creyente no puede darse. Es un lujo que el creyente no puede tener. Aleluya, hermana Liz. Amén. Es un lujo que no podemos darnos en este tiempo. El creyente no puede dejar de orar. El creyente no puede dejar de ayunar. El creyente no puede dejar de vigilar. Porque Cristo mismo dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El creyente que cae en tentación es porque no está velando ni está orando. Es porque no está manteniendo su altar alineado, no está restaurando su altar. Amados, el altar con el tiempo se va degradando. Yo tengo que mantener que ese altar diariamente limpio,
suyo. Aleluya. Por eso cuando usted lee la palabra, creo que en Esdras, si mal no recuerdo, se habla de que Esdras llamó la atención del pueblo porque el pueblo se fue a restaurar sus casas y se olvidó de restaurar el altar de Dios, se olvidó de restaurar el templo de Dios. Entonces consideraron primario lo suyo antes que lo de Dios. Y hay gente en este tiempo que lamentablemente piensa más en sí que en el Dios que lo formó, que en el Dios que lo llamó, que en el Dios que lo salvó y en el Dios delante del cual tendrá que presentarse un día a dar cuentas. Yo no sé qué clase de cosas estamos pensando, cómo nosotros somos capaces de desobedecer al Dios que creó, al Dios que nos mantiene de pie, al Dios que nos mantiene respirando, al Dios que nos da la vida. Aleluya. Es aquel en el cual debemos estar meditando y pensando diariamente, mis hermanos. Por eso yo debo, como pastor, como creyente, como siervo del Dios Altísimo, mantener mi altar limpio, organizado, para poder ofrecer holocaustos en él que suban como ofrenda agradable de paz delante del Señor. Es mi trabajo como sacerdote. Y dirá usted, pastor, yo no soy sacerdote. Claro que sí. Porque si usted se arrepintió de corazón, si usted le entregó su vida a Jesucristo, dice la palabra en Apocalipsis 1:6 y 5:10 que Él nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios y que reinaremos juntamente con Él. Entonces, como sacerdote, dice la palabra en Levítico que yo soy el encargado, mis hermanos, de mantener, aleluya, el fuego encendido. Y mire qué cosa, y en esta hora voy a aprovechar para hablar de la oración de mañana. Mire lo lindo que dice allí la palabra. Dice que en la mañana, cada mañana yo debo meter leña como sacerdote en ese altar para que el fuego no se apague. Aleluya, yo estoy hablando de la gente que tiene que empezar a orar de mañana, a gente que tiene que empezar a buscar el rostro de Dios en la mañana. Hay que dejar la pereza, hay que dejar el sueño, hay que dejar la angustia, hay que sacudirse de ese sueño infernal que tanto te ata a la cama. Alabado sea Dios. Hay que buscar el rostro de Dios de mañana y empezar a decirle a Dios: Señor, yo te estoy entregando mi día desde tempranito, estoy buscando. Señor, mira mi leña, acuérdate de tu siervo, mira mi leña, aquí está tu siervo, aquí está tu sierva que te ama, que te adora, y aleluya. Y ahora yo dejo de dormir para adorarte a ti porque tú eres el más importante, aleluya. Y así como decía David, voy a estar delante de ti, me presentaré delante de ti hasta que el alba, antes de que el alba aparezca, antes de que el sol salga, yo voy a estar en la presencia de Dios. Antes de que el sol salga, yo voy a estar adorando al Dios del cielo, decía David. Oh, gloria a Dios. Entonces hay una importancia grande en esto. Como sacerdote del Dios del cielo, yo debo poner leña cada mañana. O sea que yo debo buscar el rostro de Dios cada mañana. En cada momento debo estar atizando el fuego de la presencia de Dios en mi vida. Hermanos, no importa qué tan lindo prediquemos si el Espíritu de Dios no está sobre nosotros. Yo le decía al Señor hace un rato, le decía al Señor, ¿qué importa que yo tenga un buen mensaje si unción no sirve? Padre, ¿qué importa que yo tenga dones si tú no lo autorizas para que operen? No sirven para nada. Padre, ¿qué importan los talentos si tú no operas en ellos? No sirven para nada. ¿De qué importa, mis hermanos, que yo sea un buen orador, que sea bueno memorizando la Biblia, si cuando te predico te mato con ella y no te restauro? Alabado sea Dios. ¿Qué importa si la palabra de Dios que yo te predique no te obliga o no te inclina a inclinarte a Dios y a obedecer a Dios y a llenarte de su presencia? ¿De qué importa eso? Aleluya. Si cuando yo predico lo único que tú haces es decir, wow, qué lindo predica ese hombre, pero no te llena la palabra, no te mueve hacia Dios la palabra. Y yo le decía, Señor, ¿de qué importa? Y me acordé una vez, como le dije al Señor, Señor, si tu presencia conmigo no va, como le dijo Moisés, yo no voy para ningún lado. No importa, mis hermanos, lo que tengamos. Al final de los días todo se quedará aquí. No importa, mis hermanos, qué tan grande sea nuestro ministerio, sin presencia no sirve. Tenemos que mantener esa presencia de Dios en nuestras vidas. Tenemos que mantener un altar digno para Dios. Tenemos que tener una relación estrecha con el Espíritu Santo, honrarlo, bendecirlo, hablar con Él, decirle, yo te amo, Espíritu Santo. Aleluya, levantarse en las mañanas, a meterle leña a esa relación, y decir, Espíritu Santo, ven, abrázame, Espíritu Santo, ven, yo estoy aquí para darte lo mejor de mí en esta mañana. Espíritu Santo, ven, que yo no vine a pedir, yo vine simple y llanamente a decirte que te amo, que quiero estar contigo, que deseo estar, aleluya, toda mi vida contigo, que deseo servirte, que estoy disponible por si acaso tú tienes algún tipo de oración que tú deseas que yo ore. Aquí estoy yo para orarla, Señor, por ti. Aquí estoy yo para presentarlos delante de ti. Aquí estoy yo para interceder delante de ti, para que el pueblo no sea destruido. Esa es la misión del sacerdote, esa es la misión del intercesor, esa es la misión del profeta, esa es la misión del hombre y la mujer de Dios que se supone que aman a Dios.
Aleluya. Así que mis hermanos, en esta hora, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y la palabra es esta: mantengamos el fuego del altar encendido. El fuego es la presencia del Señor. El altar es tu corazón. Y el templo donde está ese altar es tu cuerpo. Y es tu deber y es mi deber como hombre de Dios, en nosotros mantener el altar, la presencia o el fuego de Dios en el altar encendido. Aleluya.